Hoy día, en realidad, nos encontramos frente a una coyuntura que el mundo no ha conocido probablemente desde los años 30, quién sabe desde 1914, antes de que comenzara la Primera Guerra Mundial. Es decir, tenemos una crisis financiera increíblemente grave, una crisis económica muy seria y que va a ir agravándose, un cambio en las relaciones de fuerza entre las potencias. Estamos pasando de un mundo unipolar a un mundo multipolar que todavía no sabemos cómo se define. Tenemos graves problemas del medio ambiente, cambio climático, la deterioración en general del medio ambiente. Tenemos problemas de hambrunas, tenemos problemas de continentes que están realmente en una situación muy grave, como África. Problemas de encarecimiento excesivo de los alimentos, al mismo tiempo un desplome, que es lo que está provocando la crisis económica en los precios de las materias primas. Es decir, todo lo que podía llegar a ser un fracaso está convirtiéndose en un fracaso. Y al mismo tiempo se abren nuevas oportunidades. Entonces vivimos en un momento muy decisivo, para el cual no estábamos preparados de ninguna manera, y que además se precipita con una rapidez imprevista. Es decir, nadie había previsto que todos estos factores entraran en crisis casi al mismo tiempo. A nosotros nos preocupa en América Latina, digamos, porque América Latina conoció algunos años de relativo crecimiento económico, de baja en la pobreza, en los índices de pobreza. Eso fue precisamente porque hubo crecimiento económico en Asia, más demanda de materias primas, las economías se reactivaron, algunos países, sobre todo en Sudamérica, lograron aumentar sus ingresos, reducir la deuda, se desligaron del Fondo Monetario Internacional, como fue el caso de Argentina y de Brasil. Entonces la situación iba muy bien en América Latina, pero ahora, con la baja de precios en las materias primas, porque nosotros somos fundamentalmente países exportadores de materias primas no trabajadas o semitrabajadas, entonces la situación se ha convertido en mucho más grave para nuestros países de lo que se preveía hace apenas 6 meses. No es tan grave como fueron los impactos de las crisis anteriores, porque en las crisis anteriores realmente los países latinoamericanos estaban en una posición muy débil, endeudados, habiendo pasado ajustes terribles recomendados por el Fondo Monetario Internacional sin ningún margen de maniobra. Ahora más o menos algunos países, sobre todo en Sudamérica, tienen un margen de maniobra. Y además hay una voluntad política, es diferente a la situación anterior. Hay gobiernos con concepciones un poco más nacionalistas o nacionalistas, en algunos casos progresistas. Digamos que no hay la posición entreguista o seguidista que había hace 1 o 2 décadas atrás. Los cambios de posición, sobre todo en Sudamérica, que han tenido lugar en los últimos 5, 6, 7, 8 años, han sido productos de las crisis anteriores, no de esta crisis. Digamos que son producto de las crisis monetarias, en el caso de Argentina, de los problemas de la deuda, en el caso de Brasil, con el Fondo Monetario Internacional. En fin, hay toda una serie de crisis anteriores que modificaron, en el caso de Sudamérica, el panorama político, abrieron las perspectivas de gobiernos más populares, más nacionalistas, con una concepción diferente de la economía y, sobre todo, gobiernos que reivindican la intervención o el papel del Estado en la economía, es decir, que rompen con el consenso de Washington que decía que había que dejarle todo al sector privado. Bueno, ahora viene esta crisis en la cual, basada fundamentalmente en los países industrializados, en la cual se cae, se desploma el modelo
del consenso de Washington de dejarle todo al sector privado. El sector financiero explota o implota, y eso se traslada a los sectores de la economía real, al comercio, en fin, a las materias primas. Entonces, en los cambios que estamos viendo en algunos países industrializados, reflejan más el rompimiento de este modelo neoconservador que las crisis anteriores. Es diferente, el movimiento es diferente. Sin embargo, lo que sí puede decirse es que es un momento de cambio, de coyuntura que obliga a tomar direcciones diferentes, quieranse o no. Gobiernos de derecha, como en Europa, por ejemplo, el gobierno de Francia, de Nicolas Sarkozy, un gobierno de derecha que llegó al poder precisamente para liberalizar aún más la economía francesa, se encuentra en estos momentos tratando de tomar medidas proteccionistas, medidas para apoyar la intervención del Estado, crear empleos, en fin, toda una serie de cosas que eran impensables hace apenas 6 u 8 o 9 meses. Entonces, digamos que América Latina estuvo avanzada en el proceso, Sudamérica. En el caso de Centroamérica y México, se van incorporando a esta tendencia. Pero llegan con atraso, ¿no? Son países que han estado más abiertos a la especulación, a los flujos financieros que iban y entraban y salían y se llevaban las riquezas. Entonces, ahí hay un ligero desfase en esa situación. Yo lo que quería decir, un poco como anécdota para ver hasta dónde había llegado la locura de esta crisis, es que en los últimos días estaba calculando. El año pasado, en el Centro Financiero de Londres, lo que se llama la City de Londres, los bonos de fin de año, las compensaciones del sector financiero a los principales dirigentes, a los cambistas, a los corredores de bolsa y todo eso, sumaron más de 30.000 millones de dólares a un grupo, quién sabe, de 4 o 5.000 personas que se repartieron 30.000 millones de dólares. 30.000 millones de dólares es más que el conjunto de la riqueza que producen en un año los países de Centroamérica, o es alrededor de esa cifra. Eso quiere decir que hubo gente dentro de esos financieros que recibieron bonos, no salarios, bonos de fin de año, superiores, digamos, en el caso de Haití, a la riqueza de Haití, producida en un año. Esta locura financiera es la que nos llevó a la situación actual. Esto es lo que está en este momento explotando. Entonces, se ha creado una situación muy particular de la cual el mundo tiene que tomar o está tomando conciencia. Y eso implicará no solo un cambio de modelo económico, no solo nuevas reglas para el sector financiero, sino también todo lo que viene acompañando a un régimen económico, incluyendo el cambio de posición, por ejemplo, en las relaciones de fuerza mundiales de los países emergentes, China, India, Brasil, África del Sur, que tienen o han tomado otras medidas económicas desde hace tiempo y salen más fortalecidos de esta crisis. Aunque la sufran, van a salir más fortalecidos. Y al mismo tiempo tenemos a Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países de Europa que salen debilitados. Eso va a llevar a un cambio en la relación de fuerzas.